¿Ha escuchado usted el término extranjería? Se refiere al sistema o conjunto de normas reguladoras de la condición, los actos y los intereses de los extranjeros en un país. En el caso de nuestro país, la operatividad de las extranjerías tiene que ver en que un mexicano se case con una extranjera, una mexicana con un extranjero, dos extranjeros se casen en nuestro país o que dos extranjeros registren a sus hijos o familia nacidos en México como ciudadanos mexicanos. El extranjero es la persona que viene de un país y entra en otra soberanía, quedando sus derechos limitados conforme al derecho que reconoce la ley fundamental del país al que llega. En México, el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 de la misma Constitución y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce la misma Constitución. El derecho de seguridad social es un derecho humano de acceso a la salud, a la asistencia médica y medios de subsistencias que necesita el individuo para sobrevivir. La migración genera cambio de esquemas sociales que deben estar registrados en los países que reciben a los extranjeros para conocer, administrar y registrar las acciones que efectúan como nuevos ciudadanos en su nueva casa geográfica. A continuación, en Soluciones hablaremos de extranjerías. Qué gusto saludarles en una emisión más de Soluciones, por supuesto a través de la señal de TV+. Estamos transmitiendo por medio del 26.1 en señal abierta, desde luego a través de los distintos sistemas de cable y en Facebook por TV+. Y hoy, como pues ya es costumbre, tenemos una propuesta, una alternativa para brindar soluciones a la población y el concepto es extranjerías. ¿De qué se trata? Pues todos los detalles los tendremos a continuación y para ello hemos invitado a dos representantes del registro civil que pues son quienes nos están apoyando también con algunas dudas. Nos referimos al licenciado Eric Ernesto Cid García, oficial encargado del registro civil en Cozautlán, Veracruz. Bienvenido. Gracias, María, aquí estamos a sus órdenes. Y también está con nosotros la licenciada Diana Larisa Viveros Montero, oficial encargado del registro civil en Actopan, Veracruz. Gracias, a la orden. Pues es un gusto tenerlos porque sabemos que hay muchas situaciones que tienen que ver con nuestros mexicanos fuera del país, situaciones específicamente con sus actos de estado civil, ¿no? Que desde luego tienen que suceder fuera, una vez que se encuentran fuera de México, y pues vamos a despejar estas dudas. Primeramente, ¿a qué nos referimos con el concepto extranjerías? Bueno, primero que nada, los temas relacionados del registro civil con temas de extranjería, como su nombre lo dice, son temas relacionados con actos registrales en el extranjero o de mexicanos en el extranjero o de extranjeros en el territorio mexicano. Primero que nada, me gustaría darles a conocer que las instituciones que se encargan de realizar estos actos del Estado civil de las personas mexicanas en relación o con relación con los actos de extranjería somos nosotros como Registro Civil y el Consulado Mexicano. El cónsul funge también como oficial del registro civil, ¿sale? Existen 4 supuestos en los que se maneja actos en los que se manejan situaciones de extranjería que, bueno, los vamos a mencionar y más adelante vamos a dar ejemplos de cada uno y de igual manera los requisitos para llevar a cabo estos actos ante nosotros como oficiales del registro civil. 4 actos principalmente, 4 actos licenciado. principales, sí. Estamos hablando, el primer acto, que es el acto del Estado Civil de Mexicanos en el extranjero, que acuden ante un consulado, ante una autoridad mexicana. Es muy común que nuestros paisanos cuando van al extranjero, viven, radican en el extranjero, un acto muy común es el nacimiento. Obviamente ellos tienen sus hijos y al tener sus hijos tienen ellos el derecho
como mexicanos que son, que deben de tener ellos esa garantía de tener el derecho de registrar a sus hijos, pueden acudir ante un consulado mexicano en el lugar donde ellos estén residiendo en cualquier parte del mundo. Y el cónsul, con las funciones que atinadamente decía mi compañera, tiene las funciones de ser oficial encargado del registro civil. Él también desempeña esa función, aparte de los demás actos jurídicos que tiene que desempeñar un cónsul. Es una de las grandes funciones que desempeña un consulado. Y entonces los mexicanos, que eso es lo que nosotros quisiéramos transmitir, es que sepan qué hacer cuando están ellos en el extranjero. Muchos compatriotas o muchos mexicanos, compañeros que están por allá, tienen el temor de acudir ante un cónsul pensando en que como tienen su estatus migratorio migrante, ellos consideran que al ir ante una autoridad mexicana los van a deportar. Y eso no es así. Ellos tienen una representatividad mexicana que el Estado mexicano otorga para que ellos puedan apoyarse, puedan tener también las garantías que la misma Constitución nos da como ciudadanos para que acudan ante esa autoridad, ante esa representatividad de nuestro gobierno en el extranjero y puedan también resolver situaciones, en este caso específico de los actos del Estado civil. ¿Cuáles serían? El nacimiento, el matrimonio y la defunción de actos del Estado civil de mexicanos en el extranjero. Sería el primer acto que podríamos estar hablando. Podríamos dar a lo mejor algún ejemplo. Otra situación sería cuando los mexicanos se encuentran en el extranjero y acuden ante una autoridad extranjera para llevar a cabo, por ejemplo, un registro de nacimiento, para posteriormente inscribirlo en el registro civil mexicano. Este creo que es el tema más común, o al menos en mi caso, el que yo tengo. Cuando acuden con su acta americana del hijo de padres mexicanos, cuando regresan a México deben acudir al registro civil para que el niño adquiera la nacionalidad mexicana, ¿sale? Por el hecho de ser hijo de padres mexicanos. Este trámite se llama inscripción de acta de nacimiento americana y bueno, tienen que acudir al registro civil con el acta de nacimiento original, apostillada y traducida por un perito traductor autorizado. Los demás requisitos generales del registro civil, que es quien comparece, el acta de la mamá, una identificación y el acta original, ¿no? Existe un programa que se llama Soy México, que es implementado por el gobierno federal, donde facilita a algunos estados del extranjero la eliminación, por así decirlo, de la apostilla mediante una verificación electrónica que realiza la Dirección General del Registro Civil para validar si efectivamente el acta que nos presenta la persona es válida y no necesita realizar la apostilla. Pero esos solo son algunos estados que están dentro de ese programa, ¿sale? Y bueno, pues ese es uno de los temas relacionados con mexicanos, que realizan trámites en el extranjero y los inscriben en el registro civil mexicano. Claro, y es muy importante que demos a conocer estos conceptos porque efectivamente hay muchos ciudadanos mexicanos, principalmente en Estados Unidos. En su gran mayoría pues son personas que acuden a trabajar, ¿no? Como bien decía, a lo mejor no es que tengan las condiciones óptimas, para permanecer allá, y esto a veces los limita desde su creencia, desde lo que saben, ¿no? Que puedan no tener acceso a este derecho. Queremos decirle al público que tenemos disponible nuestra línea para que se puedan comunicar con nosotros, el 2287-76-7309, para todas sus dudas. Ojalá que podamos despejarlas en el transcurso de la emisión de hoy. Y esto sucede con respecto a los nacimientos. ¿Qué pasa cuando un mexicano acude a trabajar al extranjero? Muchos de los casos, como bien insistimos, Estados Unidos, y fallece. ¿Cuál es la línea a seguir desde por supuesto, esta
esta parte necesaria que debe tener el sistema, tanto en Estados Unidos como en México, para inscribir este fallecimiento? Si el mexicano tiene, obviamente la autoridad norteamericana se cerciora que es un mexicano, levantan el acta de defunción, obviamente en el idioma inglés. Posteriormente ellos hacen la cuestión sanitaria, los permisos para el traslado de cadáver y nos hacen llegar a nosotros toda esa documentación. Esas personas que llegan aquí, llegan obviamente por vuelo, por aeropuertos, y nos presentan a nosotros el acta de defunción en el idioma extranjero. Entonces, ahí nosotros lo que tenemos que hacer, lo que decía atinadamente mi compañera, es pedir a los familiares si buscan un perito traductor certificado para que esa acta pueda ser traducida al español, y una vez que esté traducida al español con los demás requisitos que se piden, obviamente, se inscribe esa defunción en nuestro registro civil. Y al inscribir esa defunción, el familiar tiene la certeza jurídica de que quedó inscrita el acta de defunción en nuestra oficialía, ¿no? Ese es un procedimiento muy corto, ¿verdad? Es algo que, pues, lamentablemente pasa. El problema aquí es cuando no se tiene documentos de la persona, que no se sabe quién es. Pero cuando se tiene la certeza jurídica de quién es la persona, el trámite sí es muy rápido. En el caso de los matrimonios, ¿cómo pueden darse los casos de matrimonios tal vez mexicanos que llegan a otro país? O, insisto, en el tema de Estados Unidos específicamente, que es como la mayor población que está fuera de México. Si se casan con una extranjera o con alguien nativo de ese lugar, ¿cómo sucede esta situación en el tema del registro? Bueno, en el caso de mexicanos que se encuentran en el extranjero y se casan con una persona extranjera, el trámite lo deben llevar a cabo ante autoridades extranjeras. Cuando los dos son mexicanos y se encuentran en el extranjero, pueden acudir al consulado mexicano, siempre y cuando, en el caso de matrimonios, siempre y cuando los dos sean mexicanos. ¿Sale? Una vez que ya se levantó el acta de matrimonio, se realizó el registro de matrimonio en el extranjero, las personas al volver a México pueden inscribir el acta de matrimonio en el registro civil mexicano para que surta efectos legales en el país y les pueda servir su acta de matrimonio para distintos trámites como mexicano. ¿Sale? Es el mismo procedimiento o parecido al de la inscripción de nacimiento, es el acta original con la apostilla y traducida por perito autorizado y los demás requisitos. En este caso, para los temas de matrimonio, no existe el programa de verificación, solamente es para las actas de nacimiento, porque el programa es más que nada para brindar esa seguridad de identidad, ¿sale? Entonces el matrimonio pues no es un tema tan relevante en esas cuestiones. También hay situaciones en las que está un mexicano aquí en México y se quiere casar con una persona extranjera aquí en México. De igual manera, son los mismos requisitos. Bueno, en este caso, la persona extranjera debe presentar su acta de nacimiento igual original, con apostilla y traducida, en el caso de que sea de otro idioma, ¿sale? Los requisitos generales de matrimonio, y el trámite se puede llevar a cabo en el registro civil y su acta de nacimiento se inscribe directamente ahí como un acta de matrimonio mexicana. Y si es el caso de dos extranjeros que quieren casarse aquí en nuestro país, ¿es lo mismo? Sí, los requisitos siempre van a ser los mismos. Ellos deben de presentar, parte del artículo 9 de la Ley de Migración, a veces los exenta del requisito de la legal estancia. Pero sí nos deben de presentar su estancia migratoria. Ellos deben de estar legalmente en el país. Nos deben de tener el acta de nacimiento, sus identificaciones, todo lo que nosotros pedimos, que son los requisitos indispensables
para poder llevar a efecto un acto del estado civil de las personas, lo debe de cumplir el extranjero. No se exime de esos requisitos. Aquí es importante que sepan nuestros compañeros extranjeros que ellos, al querer hacer un acto como el matrimonio, que es el más común, sí deben de tener ellos también cumplir con esos requisitos, porque a veces llegan que nada más con el pasaporte o con la visa o con el documento que los identifica con su nacionalidad, consideran que eso es suficiente para poder contraer el matrimonio en México, y no. Ellos deben de cumplir con los requisitos establecidos en nuestra legislación para poder realizar nosotros el acto jurídico, ¿no? También es también es importante mencionar que el artículo 9 de la Ley de Migración nos informa que nosotros como oficiales estamos obligados a atender o a realizar los actos del estado civil de las personas migrantes, independientemente de su calidad migratoria en el país. Como bien decía que puede suceder. Exacto. Y vamos a tocar otro tema que a lo mejor no tiene que ver con ustedes, pero sería conveniente aclarar. Hay muchos extranjeros que permanecen un largo tiempo en nuestro país, deciden ya quedarse a vivir aquí, aquí laboran y posteriormente deciden tener la nacionalidad mexicana. ¿Qué ocurre en esos casos? Esa es una carta de naturalización que solicita el extranjero. El extranjero debe de estar con su legal estancia en el país, debe de tener el permiso de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación, y ellos, si tienen alrededor de 5 años de permanencia en el país, pueden solicitar la nacionalidad mexicana, y esto se solicita a través de la carta de naturalización. Se hace ante la autoridad competente, que en este caso sería Relaciones Exteriores y Gobernación, que son las autoridades competentes para este acto, y cumpliendo con los requisitos, ellos tienen que renunciar, obviamente a veces permite la renuncia de la nacionalidad que ellos traen y piden la nacionalidad mexicana o tener ambas nacionalidades. Ok, que eso es algo también importante mencionar. Depende también de los intereses de cada individuo, cómo quieren que esté adscrito su situación, ¿no? Yo quisiera ahondar un poquito más en el tema de nacimientos con nuestros paisanos en el extranjero. Siempre es importante que ojalá este programa sí lo escuchen, porque es muy común. Es muy común que el extranjero, el mexicano en el extranjero, cuando tiene hijos allá, al momento de que ellos nacen, sus hijos en el extranjero se vuelven, un ejemplo, norteamericanos. ¿Por qué? Porque allá la legislación norteamericana, al momento de nacer en un hospital, inmediatamente ellos le dan un certificado de nacimiento. Inmediatamente. Ellos lo que tienen que hacer posteriormente a eso es acudir al consulado mexicano para poder obtener la doble nacionalidad, para que cuando quieran regresar a su país, ellos tengan ya, sus hijos tengan doble nacionalidad y no tengan el problema de que regresan a nuestro país, llegan a nuestro país con sus hijos, llegan a nuestro país con su certificado de nacimiento, el primero que les dieron, y es donde empezamos aquí nosotros a obtener un poquito de problemas. ¿Por qué? Porque afortunadamente tenemos un programa que atinadamente dice mi compañera, el programa de Soy México, y que hace que el mexicano, ya estando en nuestro país y teniendo sus hijos actas extranjeras, pues no se le pida que apostille, que legalice o que en su momento dado certifique el documento, lo actualice, sino que en el documento que ellos traen con sus hijos entra a ese programa de Soy México, se certifica, lo validan y se le otorga el servicio. Se tiene que traducir, obviamente, el documento. Pero sí es importante que las familias que viven aquí sepan cómo orientar a sus familiares que están en el extranjero. Es el acto más común que tenemos, que hay muchos niños que regresan con sus padres porque se fueron a trabajar al extranjero, llegan a México y pues vienen con su nacionalidad norteamericana. Ellos no son mexicanos.
¿no? Hasta que no lo inscribamos en el registro civil, hasta que el acta de nacimiento, esta norteamericana, no se inscriban en un acta de nacimiento, ellos aún no tienen esa personalidad jurídica que es ser mexicanos. Entonces, es muy importante que nuestros paisanos sepan que tienen también esa protección que decía yo hace un momento de acudir ante un consulado. El consulado jamás los va a deportar, jamás. El consulado está ahí para ayudarlo en muchos actos jurídicos que puedan ellos solicitarle al consulado, ¿no? Podríamos decir que es la máxima autoridad y representación de México en otro país. En otro país, claro, independientemente de los embajadores, ¿no? Pero claro, los consulados tienen esa función y esa autoridad, y digamos que este ejercicio legal, ¿no?, que les puede garantizar que una vez que regresen a México, bueno, pues ya que estudian en el consulado, pues entonces ya tienen esta certeza, ¿no?, jurídica, digamos, en nuestro país. Sucede lo mismo cuando es hijo de por ejemplo, la mamá sea extranjera o sea norteamericana, el papá sea mexicano. ¿Es necesario también, se puede obtener esta doble nacionalidad acudiendo al consulado? Sí, con el hecho de que uno de los padres sea mexicano, pueden acudir al consulado mexicano para llevar a cabo ahí el registro de nacimiento. ¿Sale? También me gustaría informarles que hay situaciones en las que confunden doble nacionalidad con doble identidad, y es el mismo caso igual en los nacimientos, cuando se hace el registro de nacimiento ya sea en el consulado o más que nada ante autoridades extranjeras, y después vuelven a México los papás o el niño, la persona ya adulta, vuelve a México y se registra nuevamente, pero no realiza el trámite de inscripción, sino que se registra como, se realiza el registro como nacimiento mexicano. Entonces ahí le crea una doble identidad, porque tiene el registro extranjero y tiene el registro mexicano, pero no se realizó de la manera correcta, que es lo que comentábamos, realizando la inscripción del acta americana. Entonces aquí tiene dos nacimientos. También se da el caso de situaciones en las que en Estados Unidos se registran con un apellido, el de la mamá, supongamos, y en México, como aquí se utilizan los dos apellidos, quieren que en su acta de nacimiento americana, en la inscripción mexicana, aparezcan los dos apellidos. Ahí también ya les estamos creando una doble identidad, porque estando en México tienen los dos apellidos. Cuando quieren irse a Estados Unidos a ejercer su nacionalidad americana, ya no coincide la misma identidad. ¿Sale? Y entonces, ¿qué corresponde hacer? Lo correcto es realizar el trámite correctamente. Nosotros tenemos que inscribir el acta americana en el registro civil, tal cual como está expedida por la autoridad extranjera. ¿Sale? Entonces es como una transcripción tal cual de la traducción realizada del acta americana. Eso también es un problema. Qué bueno que mi compañera tuvo la certeza de comentarlo. En Estados Unidos, cuando nace un bebé, considero que por la legislación, yo realmente soy sincero, desconozco la legislación norteamericana, pero por lo que vemos, siempre nada más ocupan un apellido, el apellido paterno. Entonces, en México no, en México ocupamos el primer apellido, ahora ya no es apellido paterno ni materno, es el primer apellido y segundo apellido, en las reformas que se hicieron al Código Civil. Entonces llegan a México y ellos quieren que tenga los dos apellidos, porque sí se menciona en el cuerpo del acta papá y mamá, pero el nombre en el cual fue inscrito ese niño, nada más es el nombre y el primer apellido. Entonces, al llegar aquí, dice, no, es que pues, mi esposa o mi pareja o la mamá de mi hijo o de mi hija, pues tiene que aparecer su apellido. No se puede. Nosotros lo que hacemos es nada más transcribir lo que viene en el documento de extranjero. Nosotros lo que hacemos es una transcripción tal cual, punto y coma, viene en ese documento. Nosotros no podemos modificar nada. Entonces, es importante que nuestros paisanos sepan
o pidan o soliciten que al momento, porque sí hay actas que vienen con los dos apellidos, soliciten que les pongan los dos apellidos desde un principio cuando son registrados en el hospital. En Estados Unidos, por eso le comentaba, es muy importante que sepan cuál es el procedimiento que ellos siguen, porque ellos al momento de que acude la señora y da luz en un hospital, en ese momento en que da luz, en ese momento se registra al niño. Y en ese momento le dan su nacionalidad, su identidad jurídica y la nacionalidad norteamericana, porque es norteamericano. Posteriormente, tienen ellos salvados sus derechos para poder hacerlos valer ante la autoridad competente, que sería en nuestro consulado o en su caso llegar a México y sería ante un registro civil. Muy bien, y esto creo que sí es algo que tenemos que señalar, subrayarlo, sobre todo para el público que nos está viendo y seguro en algún momento estarán surgiendo dudas en casa, oye, pues nosotros tenemos una situación similar, la tía, el tío, ¿no? Seguro ahorita están reaccionando con respecto a esto que puede estar sucediendo, porque efectivamente, como bien mencionan, si un mexicano tiene que irse a Estados Unidos, ¿cómo se le nombra? Pues con sus dos apellidos, seguramente, ¿no? Porque obviamente hay que respetar las formas, las leyes de los otros países, ¿no? Aunque estemos de visita, trabajando, estudiando. Y cuando hay esta posibilidad de que en el país a donde se va a inscribir este nacimiento, de que sea con las características de la otra nacionalidad que deseo adquirir porque mis padres son mexicanos o porque solo tengo una mamá o un papá mexicano, bueno, pues si hacemos énfasis en esto, efectivamente estaremos haciendo las formas correctas para que no tengamos posteriormente esta doble identidad que lejos de ayudarnos pues va a ocasionar problemas futuros, ¿no? Tanto en nuestro país como si queremos estar en algún otro más. Es momento de hacer una pequeña pausa promocional, si les parece, pero volvemos de inmediato con más. La invitación para el público es para que se ponga en contacto con nosotros a través del 2287-767309, que está disponible para usted. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en la emisión de Soluciones. El tema de hoy, extranjerías, y para ello están con nosotros platicando el licenciado Eric Ernesto Cid García, oficial encargado del Registro Civil en Cozautlán, Veracruz. Nuevamente le agradecemos su tiempo. Y la licenciada Diana Larisa Viveros Montero, oficial encargado del Registro Civil en Actopan, Veracruz, para despejar todas estas dudas con respecto a las extranjerías. Dice, aquí una pregunta, dice, ¿se puede o no, dónde y cómo obtener acta de nacimiento de un menor de edad nacido en el extranjero y siendo hijo de padres extranjeros? Bueno, en este caso ya no nos compete a nosotros como registro civil porque el niño nació en el extranjero de padres extranjeros y le compete a la autoridad extranjera expedir ese registro de nacimiento. ¿Sale? Muy bien. Y por acá dice otra pregunta. Si tengo doble nacionalidad, mexicana y de Estados Unidos, cuando registre a mi hijo, ¿qué nacionalidad debo usar? Si la persona, es papá o mamá y va a registrar a su hijo o a su hija y lo va a hacer en el Estado mexicano, tiene que ostentar la nacionalidad mexicana. Si ella va a asentar o a registrar a su menor en el extranjero, tiene que utilizar la nacionalidad extranjera. Muy bien, por aquí nos hacen un comentario, dice, sería importante que los maestros o escuelas tuvieran conocimiento de esta información de la inscripción, porque por falta de conocimiento se les niega entrar a la escuela o a la documentación hasta que aparezcan con los dos apellidos. No, de lo que hablábamos hace rato. Lo que yo le comentaba, no pueden violentar los derechos de identidad. El menor tiene una identidad jurídica, aunque haya sido adquirida en un país extranjero
Y si ya se inscribió esa acta en el Estado mexicano y tiene su identidad, aunque sea con un apellido, pues es su identidad jurídica, no podemos prohibirle, no tiene por qué coartar los derechos de identidad de ese menor, aunque sea en el área escolar, en el área de salud, en la vida pública o privada de ese menor, tiene una identidad jurídica y no puede ser vulnerada. Entonces no es permitido. Lo que sí se da muy común, lo que comentábamos hace un momento. Si ese menor nada más tiene un apellido, tiene que tener su identidad con ese solo apellido. Si quieren que aparezca el apellido materno, tendrían que solicitar una rectificación o modificación del acta primigenia que está en Estados Unidos, corregirla y posteriormente nosotros también poder modificar ese documento, pero eso no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde a la autoridad extranjera y tendrían que hacerlo ellos ante la autoridad extranjera. Claro, aquí seguramente hacen énfasis en este caso porque seguramente se trata de algún menor que le negaron justo el acceso tal vez a algún nivel, ¿no?, educativo, pero pues yo creo que básicamente tendría que haber sido orientado a hay que resolverlo en el registro civil, ¿no?, para que tenga un acta o un asentamiento aquí en México. Se da mucho. Mire, los niños cuando llegan acá, lo que comentábamos, es de que llegan a una edad de 5, 6, 7 años ya los niños, no traen obviamente la doble nacionalidad, traen la nacionalidad norteamericana, los inscriben a la escuela, les aceptan los maestros o maestras o el sistema educativo por la atención que debe de tener hacia ese menor y los derechos obviamente, pero siempre le dicen a los padres que acudan al registro civil para hacer el trámite correspondiente. Eso sí es lo que los maestros, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, dan la orientación pertinente para que acudan ante la autoridad, que somos nosotros, y poder orientar y poder hacer lo que es la inscripción. Con el programa Soy México, que muy atinadamente el gobierno federal implementó en acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, se nos facilita muchísimo, es muy rápido. Y lo único que tienen que hacer es llevarnos los documentos, acreditar obviamente la nacionalidad, papá, mamá, tener el acta del menor, el certificado, de nacimiento del menor extranjero, lo mandamos nosotros a la Dirección General, se valida, se hace la validación y todo, y se manda a traducción, se traduce y se inscribe en el Estado Civil Mexicano. Y a partir de ese momento ese niño tiene todos los derechos y obligaciones también como mexicano. Y a partir de ese momento le otorgamos el acta de inscripción de nacimiento y su correspondiente CURP, porque ya le otorgamos un CURP. Claro, que es necesario, es, digamos, indispensable, claro, para todos los trámites que son necesarios justamente en todas las actividades que llevamos a cabo para tener esta certeza jurídica, ¿no? Para que nos representen. Aquí nos mandan otra pregunta, dice: soy veracruzana, tuve un hijo que nació en Estados Unidos. Tengo su acta original, pero solo lo registré yo allá. ¿Lo puede reconocer su papá aquí en el estado o cuál es el procedimiento? A ver, Lee. Bueno, podría llevar a cabo el reconocimiento de hijos, pero se le estaría generando, como bien lo mencionamos, una doble identidad, porque en el país extranjero está registrado únicamente con los datos de la mamá y aquí en México va a estar registrado con apellidos de mamá y papá. Lo ideal es que acudan a la autoridad extranjera que les expidió el acta de nacimiento americana y ahí mismo realicen el reconocimiento de hijos, para que posteriormente regresen al registro civil con nosotros y nosotros hacer las modificaciones correspondientes para que tanto en Estados Unidos, en este caso, como en México, mantenga la misma identidad. Muy bien, esperemos que estemos atendiendo todas sus dudas. Recuerde que estamos atendiendo la línea de WhatsApp 2287-767309. Por acá tenemos otro mensaje. Dice: buenas tardes, la rectificación del acta de nacimiento. ¿Qué pasa cuando la persona registrada no pertenece al estado de Veracruz? ¿Qué se puede hacer?
Pero ya estamos hablando de una rectificación administrativa o judicial del acta, depende de qué hablemos. Y si no está en nuestro estado de Veracruz, tendrán que acudir ante el registro civil de donde ellos pertenecen. Si se trata de una rectificación, deben acudir justamente a la entidad que les corresponde. Así es. Para también ahí ver los pormenores y detalles. Y bueno, específicamente yo creo que sí es importante aclararle al público que todos estos trámites, todas estas situaciones que tienen que ver con la legalidad, es importante que respiremos profundo primeramente y que sepamos que se trata de que hagamos las cosas de la manera más congruente, ¿no? De la mejor forma para que funcione mejor la sociedad. Porque efectivamente, si nos estamos enfrentando o de repente decimos, es que ¿por qué me ponen tantos requisitos? ¿O por qué quieren, o por qué tengo que regresar a Estados Unidos y buscar al papá y que le pongan... ¿Por qué? Porque finalmente de esta manera vamos a tener una sociedad más organizada, ¿no? Vamos a tener más estructurados, vamos a tener las cosas más claras y va a estar funcionando mejor todo. Con respecto a las postillas de las que hablaban hace un momento, me gustaría que nos aclara este concepto. La postilla es un documento que le da la certificación del acta de nacimiento, de matrimonio del Estado Civil mexicano, que va a surtir efectos en un país extranjero. Si un mexicano va a salir al extranjero y el acta la va a ocupar en el extranjero, tiene que ir apostillada. Esa postilla son países, la postilla es parte de la Convención de La Haya, que se hace el 5 de octubre de 1961, donde muchos países, no recuerdo la cantidad de países, pero entre ellos Estados Unidos y México están dentro de esa Convención de La Haya. Y lo que hace la postilla es suprimir la cadena de lo que es la certificación, la legalización de un documento. ¿Qué hace la postilla? Valida la firma, la autenticidad de firma y sello de la autoridad mexicana que está dando fe del documento, y solamente con esa certificación, que es la postilla, puede surtir efecto en el extranjero. ¿Sí? Igual, si un acta, como en el caso de nacimiento, que hemos estado hablando mucho, cuando un mexicano viene vive en Estados Unidos, viene hacia México para que esa acta norteamericana surta efectos aquí, tiene que venir apostillada. Por eso hablábamos mucho de la postilla y de la postilla. Eso es la postilla, es una certificación que debe traer ese documento para que pueda surtir efectos jurídicos en nuestro país. Igual, nosotros, si va a surtir efecto nuestra acta en el extranjero, tiene que estar apostillada. Muy bien. Y guarden este concepto, ténganlo presente, porque claro, pues nos puede servir de mucho y que nosotros aclaremos, tiene esta situación, y saber que de esta manera pues va a tener mayor relevancia. Por aquí nos hacen otra pregunta, dice: buenas tardes, dice, una persona de nacionalidad chilena que se casó con una mexicana, ¿puede tener su doble nacionalidad mediante otra acta de nacimiento en el estado de Veracruz? Aquí podría adquirir la nacionalidad por matrimonio, pero igual ya es algo que no nos compete. A nosotros como registro civil sería el mismo trámite, inscribir el acta, ya sea que se hayan casado en otro país, inscribir el acta en México y adquirir los derechos como mexicano, pero llevando a cabo el trámite de nacionalidad, que ya no se realiza en registro civil. También podría realizarse el matrimonio en México con una persona de nacionalidad chilena, y por el hecho de haber realizado el registro de matrimonio no quiere decir que en automático ya adquiere la nacionalidad mexicana. Ya se lleva a cabo un procedimiento de nacionalidad que ya se realiza en creo que es en el Servicio Exterior Mexicano quien lleva esos temas. Muy bien. Y es importante que acudamos de inmediato, porque muchas veces decimos, bueno, ya no lo pudimos hacer aquí, y continuamos con esa duda, no lo consideramos relevante, y cuando queremos hacer otro tipo de trámites, bueno, seguimos faltos de estas actas.
Ahí el extranjero siempre cuando dice, es muy común decir, yo me voy a casar con un extranjero y le voy a otorgar la nacionalidad mexicana. No, tienen que hacer un trámite. El derecho de haberse casado un extranjero con un mexicano o una mexicana le reduce el tiempo que hablábamos de la carta de naturalización para que un extranjero pueda obtener la nacionalidad, son 5 años. Si un mexicano y un extranjero se casan y radican en México, están en México, hacen vida en México, con 2 años que ellos demuestren a la autoridad competente que están viviendo aquí y que tienen 2 años de tener matrimonio, puede él solicitar la carta de naturalización y se le puede otorgar la nacionalidad mexicana. Pero no es solo por el acto del casamiento. Eso lo aclaramos, porque mucha gente cree que nada más porque acude el mexicano y se casa, el extranjero, y acude al registro civil, se casa con un mexicano o una mexicana, piensa que desde el momento en que termina la celebración del matrimonio, en automático él ya obtiene la nacionalidad. No, tiene que hacerse un procedimiento. ¿Sucedía así anteriormente o por qué será la duda? No. ¿Nunca ha sido de esta manera? No. Bueno, qué bueno que también nos lo aclaran porque sí, tal vez, y claro, es que estamos seguros de que es también a modo de garantizar ciertas situaciones, ¿no? Si alguien tiene pues algún otro interés y por eso quiere casarse y tener la nacionalidad, pues más vale que pasen 2 años, ¿no? Para que de esta manera se garantice que sea un acto verdadero. Así es. Tenemos otra pregunta, dice, si no tengo el acta apostillada, ¿de qué otra manera puedo hacer el trámite en el registro civil? Bueno, mediante el programa de Soy México, que ya lo habíamos comentado, hay unos estados extranjeros que están dentro de este programa y se realiza una verificación para saber si firmas y sellos son legales, y esa es la manera en que se puede omitir la apostilla, pero siempre y cuando solamente de los países que están dentro de ese programa. ¿Quería comentar algo? No, muy bien. Muy bien. Bueno, pues es importante, querido público, que tomen en cuenta todas estas situaciones, y lo más valioso sería que nos ayuden a compartir toda esta información. Recuerden que la transmisión de hoy también la pueden compartir a través de redes sociales, por medio de Facebook. Estamos transmitiendo como TV+, y de esta manera que más personas sepan cuáles son las formas, de qué manera podemos tener esas alternativas para que tanto nuestras garantías como mexicanos estén válidas en el extranjero y viceversa, ¿no? Como un extranjero puede tener aquí las garantías que brinda el Estado mexicano, bueno, pues, pero sí debe haber una legalidad por medio de una acta, por medio de estas situaciones que son necesarias en el caso de algunos casos de los más recurrentes que a ustedes les lleguen y que son de los que también es importante hablar para que vayamos despejando justamente estas dudas. Bueno, yo sí quisiera hacer mención de los centroamericanos. En este caso ha habido situaciones en las que tienen hijos en territorio mexicano o se casan con una persona mexicana en territorio mexicano. Referente a la apostilla o legalización, tenemos el apoyo de los cónsules centroamericanos para que ellos realicen la legalización del documento original que ellos presentan como su acta de nacimiento, y no sea necesario que ellos regresen a su país de origen a legalizar el documento. Sí es necesario, pero hemos tenido el apoyo de los cónsules centroamericanos que se encuentran en el estado, para que ellos, como vienen en caravanas, pues no regresen hasta su país de origen por la legalización de ese documento. Más que nada en el caso de los nacimientos. Entonces, por esa parte ya no necesitamos la apostilla para los temas de los centroamericanos. Claro, que sucede mucho también, digo, porque estamos en un punto clave, ¿no? Sí, y es el tránsito, claro, de todas estas personas que, bueno, aspiran a llegar a los Estados Unidos y muchas veces se detienen aquí en nuestro país, y seguramente también sucederán defunciones. ¿Qué pasa en situaciones como estas? Claro, por supuesto. Pero lo que dice mi compañera es cierto, los cónsules de los países centroamericanos nos han dado siempre las facilidades para poder
otorgar el servicio que brindamos nosotros como registros civiles. Muy atinadamente, nuestro director general, el maestro Carlos Córdoba, tuvimos una reunión con algunos cónsules de Centroamérica y tenemos esa cercanía gracias a las políticas públicas que desempeñamos nosotros, gracias al gobernador Cuitlava García Jiménez y a nuestro secretario de gobierno, el maestro Eric Cisneros Burgos, que es preocupados también porque todo ciudadano, sea mexicano, veracruzano o extranjero, se le otorguen siempre las facilidades, se les oriente, se les dé siempre la atención necesaria, la orientación necesaria para poder resolverles sus problemas. Y atinadamente, le repito, nuestro director, el maestro Carlos, tuvo a bien tener esa reunión con los cónsules y tenemos nosotros la comunicación directa con ellos para poder orientar a nuestros compañeros centroamericanos que ahora están por aquí en las caravanas que comentaba mi compañero. ¿Hay alguna extensión del registro civil? Es decir, si yo tengo dudas con respecto a lo que está sucediendo con mi acta, con trámites, necesito algún documento, estando en el extranjero, ¿cómo los puedo contactar? ¿Cómo puedo hacer trámites vía remota? ¿Qué pasa con eso? Bueno, se pueden comunicar directamente a las oficinas del Registro Civil del Estado o bien a los municipios. Algunos contamos con números telefónicos para poder dar las asesorías, o lo ideal sería que acuda algún familiar directamente a las oficinas del Registro Civil donde ellos radicaron para poder otorgarles toda la información y asesoría necesaria. Yo creo que eso sería lo ideal. Digo, en muchos de los casos se puede planear estar fuera del país, no, pero seguramente habrá situaciones en las que no se puede planear, es necesario salir por alguna situación de trabajo, de escuela, y vienen estas situaciones, ¿no? Tal vez incluso puede ser que alguien viaje ya estando embarazada, por ejemplo, y va a llegar a otro país y de qué manera puedo darle todo este seguimiento a mis trámites y a los de mis futuros hijos si tengo este contacto, ¿no? Claro, por supuesto. Nosotros, le vuelvo a repetir, siempre yo invito mucho a los ciudadanos, a los veracruzanos, que acudan a los registros civiles. Los registros civiles tenemos la instrucción precisa del gobernador, de nuestro secretario, de nuestro director, que seamos gente con la sensibilidad suficiente para poder dar una orientación a nuestros paisanos, a nuestras gentes, a nuestros veracruzanos. Creo que lo importante es que ellos también se sientan en la confianza suficiente de que encuentren ahí a un servidor público que los va a orientar, que les va a brindar la atención necesaria para poder resolver sus problemas. Eso es importante. Y la gente que obviamente tiene familiares en el extranjero, pues que acudan con nosotros para poder hacer una orientación, lo que yo le decía, que hagan los actos jurídicos de sus familiares allá, porque también tenemos una representatividad mexicana y no es necesario que ellos lleguen a México, pueden acudir a un consulado y ellos tengan la atención suficiente para poder realizar sus actos del Estado civil en el extranjero sin ningún problema. Uh-huh. Y respecto también a esto que estamos hablando de los hijos nacidos en el extranjero, nos llega otra pregunta. Soy veracruzano, mi hijo nació en Veracruz, solo lo registró mi pareja, quiero reconocerlo, pero ambos nos encontramos en Italia. ¿Qué podemos hacer para realizar el reconocimiento? Bueno, en este caso, cuando uno de los padres no se encuentra dentro del territorio mexicano donde va a realizar, en este caso, el reconocimiento, puede mandar un poder notarial ante el consulado donde autorice a otra persona para poder llevar a cabo ese reconocimiento. De igual manera sucede con los registros de nacimiento cuando la mamá está en México, nace el hijo, pero el papá se fue a Estados Unidos. Manda un poder notarial ante el consulado, expedido por el consulado, perdón, para poder llevar a cabo esos actos registrales en territorio mexicano. Muy bien. Y es que hay posibilidades para todo, pero es importante estar informados. De repente nos vemos limitados y pareciera que estuviéramos atados de manos, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Ya mejor dejo las cosas así. Ya mucha gente dice, ya ni le muevo, así estamos bien, ya aunque tú tengas
y aunque muchas veces sorteen las situaciones, incluso, como decíamos, en escolares, ¿no? Situaciones que van a tener en situaciones futuras, ¿no? Estos hijos que más adelante van a requerir casarse, ¿no? Formar una familia, al mismo tiempo tener su propia familia, pues definitivamente va a ser mucho mejor que todos estos trámites estén lo más aclarados posibles y siempre, como bien decía el licenciado, ver en el registro civil pues este aliado, esta situación amable, amistosa, que es el servicio, el servidor público, pues justamente es eso, ¿no? Alguien que tiene esta función, ¿no? Para atender específicamente cada una de las áreas y todo lo que compete en el caso del registro civil, pues es importante que la gente sepa que están justamente abiertos a todas estas preguntas, a todas estas situaciones. Vamos a ir cerrando la emisión de hoy y me gustaría, pues, si tienen algo más que compartir de las situaciones que ustedes tienen más frecuentes en los registros, de estas dudas también que ustedes notan más relevantes en los municipios, pues sería conveniente que lo compartan. Bueno, en mi caso, los temas más comunes son los de nacimiento, como ya lo comentábamos, pero también las de funciones, cuando si es necesario que, por ejemplo, si mueren en Estados Unidos y la persona ya no hizo su vida aquí en México, que acudan al registro civil a realizar la inscripción del acta, porque aquí está el registro de su nacimiento. ¿Sale? De igual manera les ayuda a que al realizar esa inscripción de acta de defunción, la esposa adquiera o tenga beneficios como alguna pensión o más que nada bienes o esas cuestiones, y por eso también es necesario llevar a cabo las inscripciones de nacimiento cuando están registrados en un registro civil mexicano. Y bueno, por lo regular, ya una vez que mueren en el extranjero, ya no quieren hacer ningún trámite en el registro civil mexicano, pero sí es un tema muy importante y también necesario. Así es. ¿Algo más? Pues yo los invito a todos a que acudan con mis compañeros oficiales. Somos 212 oficiales del registro civil. No podrían decir que no hay oficinas del registro civil. Que acudan ante mis compañeros, que yo siempre, la verdad, me siento orgulloso de pertenecer a una institución tan noble como es el registro civil. Considero que todos mis compañeros tenemos esa sensibilidad y esa capacidad para poder otorgar los servicios que nosotros brindamos y la asesoría que una persona pues, nos pueda solicitar. Es importante que acuda la gente a las oficinas, que no se cierren, que pregunten, que investiguen, que sepan que tienen un aliado más en las oficinas del registro civil. Le vuelvo a repetir, la instrucción muy atinada de nuestro director siempre es esa, de nuestro gobernador, de nuestro señor secretario, máximo de nuestro secretario de gobierno, que siempre anda muy pendiente de las brigadas que hacemos como registros civiles en todo el estado. Entonces es importante que ellos sientan que tienen un respaldo en esas oficinas del registro civil. Y en Veracruz. Desde aquí le mandamos un saludo al maestro Carlos Córdoba Vega. Les agradecemos su tiempo y nosotros los esperamos en la próxima emisión de Soluciones. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.